desde la Edad Media, y en especial en la Edad Media, Jesucristo fue presentado como un juez inmisericorde. Los artistas plásticos de esa era presentaban regularmente a Jesús viniendo en gloria como juez, y hubieron pinturas, frescos, en el cual ese juez aparecía con espadas filosas que salían de su boca. Era el juez sin misericordia, el juez dispuesto a dictar sentencia negativa contra todos los pecadores que no le obedecieron. Esa imagen de Jesús se grabó como un carimbo en las conciencias de los europeos y abrió el camino para cierta teología maternal que ponía a un lado al Cristo bíblico y creaba una caricatura de Dios. Yo quiero que me acompañen al Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 1 al 6. El título de mi sermón es Juicio y Misericordia. Y buscamos las palabras del evangelista Marcos para adentrarnos en la palabra eterna e infalible de Dios. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él le extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Oramos. Dios bueno y Dios verdadero, venimos ante ti en el nombre de Jesucristo para darte gracias primeramente porque permites a este pecador exponer tu palabra. Tú que eres Dios de misericordia, por los méritos de Cristo, escóndeme bajo la sombra de la cruz y que tu palabra llegue al corazón de los tuyos, que sea palabra de salvación para los tuyos, palabra de condenación para aquellos que te rechazan, que tú solamente seas glorificado. Ayúdame, Señor, y guíanos por el camino de tu palabra eterna. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Juicio y misericordia. Ese juez sin misericordia de la Edad Media abrió el camino a la discusión teológica de esa maternidad eterna, esa maternidad única de María como intercesora y dispensadora de gracia y misericordia para la mentalidad europea en la Edad Media. Esa imagen que tenía el pueblo de Jesucristo era de ese juez sin misericordia, inflexible, sin doblez, y al mismo tiempo esa madre de tanta misericordia que me recibiría si Jesucristo me rechazaba. Era el Jesucristo lejano, el Jesucristo que no tenía contacto con el pueblo. Era una caricatura de Jesús. Y todos sabemos lo que es una caricatura, ¿verdad? Todos han visto una caricatura. Las caricaturas, para que tengan esa característica, esta descripción de caricatura, es que una de las partes del cuerpo pues es aumentada en una forma grotesca, ¿verdad? Y
Y posiblemente pues, si usted tiene las orejitas un poquito significativas, pues una caricatura las va a tener más significativas. Y si tiene la nariz muy pronunciada, en una caricatura se da énfasis. Y esas desproporciones crean un ser gracioso, pero no real. Y esa era la caricatura de Jesús que tenían los europeos en la Edad Media, obviando los atributos de Dios. Cuando usted niega un atributo sobre otro, usted crea una caricatura de Dios. Cuando usted no entiende que en Dios están todos los atributos, usted crea un muñeco de Dios. Usted crea un Dios de risa. Cuando obviamos los atributos de Dios, los atributos bíblicos, y no los ponemos en la perspectiva correcta, creamos otro Dios, un ídolo. ¿Sabe algo, hermano? El relato que leímos en esta tarde del hombre de la mano seca está en los 3 evangelios sinópticos. Son 3 relatos del mismo evento. Y es interesante porque cada evangelio sinóptico, Mateo, Marcos y Lucas, aporta ese diálogo que tiene Jesús en la sinagoga. Se podría construir las palabras completas de Jesús, el intercambio que hay con los fariseos en la sinagoga. En Mateo, en el capítulo 12, versículos del 9 al 14, empieza el diálogo de esta forma. Los fariseos, ¿es lícito sanar en el día de reposo?, le preguntan a Jesús, retando al maestro, buscando dónde tomarlo, buscando la forma de humillarlo. Es la insistencia, y lo digo con la virtud y el beneficio de la distancia de 2000 años, ¿verdad? Es la insistencia de hacer el ridículo de parte de los fariseos. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Jesús le responde con otra pregunta en el relato de Mateo. Y creemos que el relato de Mateo tiene el comienzo verdadero de ese diálogo. Jesús le dice, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Yo me imagino al maestro mirando a los ojos de estos hipócritas, mirando a los ojos de estos legalistas, mirando a los ojos de estos asesinos. ¿Quién de ustedes? En uno de los evangelios dice que Jesús sabía lo que había en el corazón de ellos. Y añade en el relato, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? En la sociedad de hoy, los animales valen más que el ser humano. En la sociedad puertorriqueña, usted va más rápido a la cárcel si mata un perro que si mata a un ser humano. Porque se ha desvalorado la vida. Se ha perdido el respeto a la vida. Leemos de jóvenes en los Estados Unidos que van a teatros y asesinan a una decena de personas. Se ha perdido el respeto a la vida. Jesús está claro que el hombre tiene la imagen de Dios en él y no la tiene la oveja, no la tiene el perro que usted tenga en su casa, no importa cómo lo quiera, no la tienen los gatos que yo tengo en casa que duermen con mi esposa y me han quitado de la cama. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja?, dice Jesús. Es el relato que afirma que Dios creó al hombre a su imagen y no importa lo que nos diga el mundo, el hombre es el mayor tesoro que Dios puso en esta tierra, hombres y mujeres creados a la imagen de Dios. Pero es interesante porque ese diálogo en Mateo lo podemos seguir construyendo con lo que aporta Marcos y Lucas. Marcos, el pasaje que leímos, y Lucas 6 del 6 al 11.
En Lucas y Marcos parece, si usted construye el relato, cuando Jesús termina en Mateo aquí, Cristo añade otra pregunta. Repite la pregunta que le hicieron los fariseos. Es como decirle, ahora yo les pregunto, después de decirle este relato, les pregunto una cosa, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Un detallito bien interesante, hermano. Lucas es el único que nos dice que la mano que estaba seca era la mano derecha. Médico. Como médico hace el diagnóstico y lo identifica. Aunque sabemos de médicos que cortan la pierna que no es y la mano que no es, ¿verdad que sí? Pero en el relato vemos que Lucas identifica qué es lícito, quién vale más, a quién tenemos que hacerle misericordia. Si nos vamos a Marcos, en el pasaje que hemos leído, en el versículo 2 nos dice, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Es la insistencia del fariseísmo, es la insistencia de lo grotesco, es la insistencia de haber perdido todas las discusiones con Jesús y no entender que frente a ellos está el dador de vida. Acechaban al maestro, lo retaban, trataban de humillarlo y creían en su discusión y en su mente perdida que habían encontrado el argumento perfecto para atrapar a Jesús. Retaron al maestro. Y Jesús nos responde al reto con la infantilidad que podemos responder nosotros. Jesús responde al reto como aquel que enseña, como aquel que tiene todo el poder. En el versículo 3 nos dice, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Aquí hay un reto muy importante, levántate y ponte en medio, porque es importante que estos hombres entiendan que tú vales más que cualquier animal. Es importante que estos hombres entiendan que yo soy el dador de vida. Es importante que estos hombres entiendan que el reino de Dios ha sido inaugurado. Yo me imagino a este hombre utilizado por la clase religiosa endeble, enferma de Israel, utilizado por la clase política digna de la basura de Israel, los que Jesús llamó hijos del diablo. Allí en medio de esa discusión, posiblemente confundido, mirando a Jesús, mirando a aquellos que determinaban su vida día a día, allí en medio de ellos. Y posiblemente pensando que ese diálogo de nada le llevaba, pero no entendía que allí estaba el que podía restaurar no solamente su mano, sino también su vida. El versículo 4 es muy interesante. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Recuerde que si construimos el diálogo, esa pregunta de Jesús fue a lo último, después que lo retó con la oveja, según el relato de Mateo. Por eso el versículo 4 dice, qué tremendo, ellos callaban. No se atrevían ya a retarlo. Él conocía lo que había en sus corazones. Él sabía quién de ellos había salvado su oveja en día de reposo. ¿Quién de ellos había salvado un animal en día de reposo? Él lo sabía. El reto se volvió hacia ellos, se viró hacia ellos. El tiro salió por la culata. Porque cuando tú enfrentas a Jesús, prepárate, el tiro siempre te va a salir por la culata. ¿Sabe, hermanos? Marcos es el único que registra las emociones de Jesús. El versículo 5 dice, entonces mirándolos alrededor con enojo,
entristecido por la dureza de sus corazones. Es el Cristo emocionado de dolor y de ira divina ante el pecado que enfrenta. Y ahí podemos entender las tentaciones de Cristo. Cristo tentado como el Ser Supremo Santo, sin pecado, a destruir esa clase religiosa. Y se detiene y se afirma en el camino que Dios le había dado. El Cristo enojado, lleno de ira divina ante el pecado pusilánime de estos hombres. El Cristo triste. Triste ante la decepción de su pueblo endurecido, maldiciente y que no valora la Escritura. Porque todo aquel que valora un animal sobre un hombre no valora la Escritura. Hombres endurecidos que no quieren seguir al dador de vida. Entristecido, decepcionado. Oye, y puede ser que un hijo tuyo te haya decepcionado, una hija tuya te haya decepcionado, un familiar te haya decepcionado. Eso se da mucho en Puerto Rico, ¿verdad? Posiblemente tu pareja te decepcionó. El maestro sabe lo que es la decepción. Sabe lo que es la tristeza. Dice Marcos que miró alrededor, fue uno a uno, con enojo y tristeza, confrontándolos con la mirada, enfrentándolos. Ya la discusión dialéctica había terminado. Ya Jesús había vencido en la argumentación, pero ellos se mantenían como seres orgullosos frente al Maestro. Es el legalismo enfermo que muchas veces toca las puertas de la iglesia y no valora, no ve lo digno que debe ser un hijo de Dios, aún atropellado por el pecado. Ese legalismo que no sabe levantar, ese legalismo que no sabe sanar, ese legalismo que no sabe vendar heridas. Es la cara grotesca de aquel que se cree justificado por obras de seres humanos. Y frente a la victoria argumentativa, Jesús viene a poner aquí lo que decimos en el argot popular, la cherry del mantecado. Aquí viene Cristo a poner las puntos sobre las íes. No solamente es aquel que vence en la argumentación teológica y bíblica, es aquel que sana en sábado. Es aquel que sana en el día de reposo, porque Cristo es el Señor del sábado. Por eso añade el evangelista Marcos que Jesús le dice, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Es darle la capacidad a ese hombre, no solamente de la sanidad de su cuerpo, sino la capacidad de trabajar por su pan. Es el Cristo que se compadece del pecador. Es el Cristo que se compadece del enfermo. No es el Cristo que pertenece a esa clase religiosa que odia al pueblo y se cree con privilegio. No, es el Cristo que se acerca al pueblo. Es el Cristo que sabe que ese pueblo ya no tiene pastores y Él es el buen pastor. ¿Sabes algo, hermano? Cuando prediques la verdad, cuando enseñes la verdad, cuando practiques la verdad, es importante que te prepares. Porque si crees que tu vida va a ser de alegría, de bombas y platillos, de confeti, prepárate. Es el momento de la persecución, es el momento de afirmar en contra de todo lo correcto. Por eso el versículo 6 nos dice, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos
contra él para destruirle, para matarle. No estaban conformes con haber perdido la discusión. No estaban conformes por ver las señales increíbles del maestro. Ellos odiaban a Jesús. Y así es el legalismo. Odia profundamente la verdad. Así es el juicio sin misericordia, que no conoce los méritos de Cristo. Frente a esa realidad en la cual el maestro se mueve de la muerte a la muerte, de la vida a la persecución, en medio de todo eso, Jesús sigue afirmando que es el dador de vida, el Señor del sábado, aquel que dispensa las misericordias totales. Jesús pone en correcta perspectiva quién es Dios. Porque los fariseos tenían una caricatura de Dios y Cristo viene a enseñarles al verdadero Padre. Y es en medio de esas grandes, profundas verdades teológicas y de las grandes señales de ser Cristo el Mesías escogido, en medio de todas esas señales, en medio de la afirmación que Cristo tiene el control sobre la vida y la muerte, en medio de todo eso, Jesús nos dibuja ya no una caricatura de Dios, sino una obra perfecta de lo quién es Dios, cómo debe ser adorado. Y es ante ese Padre que Él nos presenta, que Él nos dice: levántate, ponte en medio, porque aquí en medio estoy yo. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, única regla de fe y conducta. Oh Señor, que esa palabra sea sembrada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en silencio, hermanos, en esta hora.